Hola, hola chicos y chicas súper poderosas de todo el mundo. Aquí estamos iniciando un nuevo proyecto. Vamos a empezar a filosofar sobre diversos temas que a todos nos ocupan y nos preocupan. Lo vamos a hacer bien divertido porque va a ser tomando cafecito, que a mí en lo personal me encanta. No cualquier café, aclaro, por supuesto. Pero vamos a arrancar este proyecto. ¿Cómo estás, Adán? Hola Elisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, se me hizo muy interesante esta idea de este proyecto. Básicamente es hablar de temas diversos, enfocado a un tema cada programa. De hecho, la visión es que sea podcast, ¿no? Así es. Es un podcast, este es el podcast número 1 y qué mejor que estar hablando natural, con un cafecito, un pancito, al despertar y a filosofar sobre algún tema que traigamos que sea de actualidad. De hecho, de esto se trata estos podcasts, hablar la mayoría de actualidad eh, y bueno, de temas diversos que como sociedad nos atañe. La intención es hacer estos podcasts muy, pero muy interactivos. Que ustedes se involucren, que ustedes opinen, ¿Cómo vamos a lograr eso? porque después de grabar esto se van a subir a nuestras diversas redes sociales. Entonces la intención es que nuestra gente ahí interactúe dando sus puntos de vista. ¿Qué opinan? ¿Sobre qué temas? Incluso también que propongan sobre qué otros temas les gustaría que habláramos. Ok, estoy de acuerdo contigo. Pues bueno, hoy traemos un tema que nos guardamos para no hablar el fin de semana, para hablarlo hoy. Estuvo bien divertido porque arrancamos. Fíjense, les cuento nuestra dinámica, cómo funciona. De repente, Adán Vidaña está leyendo algo, me comparte que está leyendo y yo pierdo todo el tema de todo lo que estoy haciendo, las ocupaciones que traigo, me siento y empezamos a filosofar, a sumergirnos un poquito más allá del tema. Y ahí nos quedamos, nos podemos quedar 1, 2, 3 horas hablando y hablando sobre el tema. Es increíble. Entonces dijimos, bueno, si eso ya lo hacemos de manera natural, ¿por qué no compartirlo con nuestros amigos, con nuestros conocidos? Y es por eso que hoy estamos aquí. Sí, la verdad es que cuando ayer creo que fue verdad, lo platicábamos, Uh-huh. yo estaba leyendo diversos artículos sobre el dinero, que va a ser el tema del día de hoy. No, Y entre ellos te encontraste precisamente cómo se no, genera el pero dinero. no, el dinero es mañana en la Mañana. plática que tenemos, Ajá. en la invitación. Hoy vamos a hablar del trabajo. Pero ahí en este tema de estudio del dinero te Mm, encontraste cómo se genera el dinero, que sí. precisamente es, pues como Mm, la gran mayoría creo que de ustedes saben, pero trabajando, ¿no? hoy es que hay varias formas de ganar dinero, pero la forma de lo que hoy vamos a hablar va a ser de trabajo, no de dinero, porque mañana tenemos Uh-huh. un en vivo en tu canal, Uh-huh. que hablaremos sobre el dinero y esa es una parte que vamos a guardar para mañana. Hoy vamos a tratar el tema del trabajo. Cha, 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 cha. Muchos nada más escuchando la palabra ya les dolió el cuerpo, ya se estresaron, ya se cansaron, porque seamos honestos, ¿a quién le gusta trabajar? Oye, ¿y qué mejor día para hablar del trabajo que el lunes a las 8 de la mañana? Wow. Uy, es otro tema que también lo tenemos muy impregnado en la piel, todo el tema del, pues todos aquellos que trabajan. Los lunes es un martirio, o sea, la gente escucha lunes y algo sucede en su organismo, algo sucede en su cerebro que ya lo relacionó totalmente con estrés, con encierro, con fastidio. Leí un artículo que la mayor muerte de personas sucede en lunes por depresión. No traigo el número ahorita, lo leí hace tiempo, pero ya es esto desde hace mucho tiempo. Lo interesante de hablar del trabajo, como cualquier tema, es ponerlo en contexto. Tenemos que saber qué es trabajo, de dónde nace el trabajo y para quién es trabajo, porque a pesar de que hoy estamos muy acostumbrados como sociedad a hablar de trabajo, decir yo tengo un trabajo, voy a buscar trabajo,
Necesito un trabajo. Necesito un trabajo, estudio para un trabajo. Tenemos que hacer un contexto histórico, que es lo que a mí me fascina, hablar de la historia y saber de dónde nace todo, porque lo compruebo cada día. Si conoces el pasado, si no conoces el pasado, estás destinado a cometerlo. Exactamente. Entonces, pues no sé, empezamos por el contexto del trabajo. ¿Qué es trabajo para ti? Pregunta difícil, dice mi amigo César Lozano, pregunta matona, ¿qué es el trabajo en sí? Uh-huh. Yo creo que en términos generales, la mayoría lo que conoce como trabajo es precisamente esta forma de generar ingresos, de generar un sustento de vida. Si a mí me preguntas a nivel personal qué es trabajo, pues trabajo, creo que no me gusta hacerlo. Llamarlo desde ese contexto, trabajo, no, ¿a quién le gusta trabajar? Bueno, fíjense que sí, hay señores adultos, entre ellos mi papá. Uno de ellos es mi papá, que literal disfruta trabajar. Él dice que si no trabaja se muere. Qué fuertes declaraciones, ¿no? Es correcto, qué rico café. Riquísimo. Riquísimo café. Bueno, en efecto, creo que dices en el clavo. Contextualmente, trabajo es todo aquello que te genera un ingreso. ¿Sí? Porque hasta ahorita no conozco a nadie. Bueno, están los voluntarios, ¿verdad? Pero no le llaman trabajo, le llaman voluntariado. Claro. No conozco a nadie que trabaje por nada. Que fíjate que vamos desmarañando los conceptos de trabajo. Porque al final de al cabo, esos que hacen voluntariado hacen lo que nosotros conocemos como un trabajo. ¿Cuál es la única diferencia? Que no reciben un sueldo a cambio. Pero finalmente sigue siendo un trabajo en términos universales. Dedicas tiempo de tu vida para hacer cierta o tal cual actividad. Entonces, bueno, vayamos un poquito más a ese asunto, porque hoy podemos llamar a algunos trabajos que no son trabajos, le podríamos llamar esclavitud con sueldo. Y dejarían de ser trabajos. Qué fuerte. Pero, a ver, regresemos al principio. Si generamos o le damos el contexto a trabajo a todo aquello que nos genera un ingreso, vamos a ver que trabajar es dedicar tiempo, porque eso es lo que la mayoría de la gente lo va a entender, dedicar tiempo a alguna actividad que te remunere dinero. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que sí, no. Porque hay muchos trabajos incluso no son remunerados, que no te generan ingresos, y yo creo que van a estar de acuerdo muchas mujeres conmigo. Los trabajos domésticos, wow, los trabajos ama de casa, que prácticamente ahí son 24/7, 366 días del año bisiesto. Entonces yo creo que cambiando o agregando, trabajo no es solamente aquel que te genere ingresos. Trabajo yo creo que es todo aquello que requiere un esfuerzo y tiempo de ti para realizarlo. Bien, me parece bastante bien lo que mencionas. Creo que sí, ya entendemos el contexto de trabajo. Ahora vamos a filosofar un poquito sobre esto. Si vemos el lado histórico, el trabajo como tal está desde la era agrícola. Lo podemos hablar desde los recolectores, de las tribus recolectoras cazadoras, donde pues los hombres se juntaban en manada, se juntaban para ir a cazar manadas de su alimento. Entonces, la realidad es que después nos fuimos a la era agrícola y el autosustento, el trabajo del hombre se dedicaba al campo y a la casa en cierta medida, y las mujeres a cuidar a los niños, que es como nació la humanidad. Así es como se empezaron a crear los grupos sociales, ¿no? Que después se fueron achicando poco a poco con el tiempo y terminamos en lo que somos hoy en día, en familias, pequeños grupos de personas integrados por seres que en teoría deberían trabajar en manera colaborativa, cosa que muchas veces
no sucede. Y es ahí donde empieza el tema del trabajo, donde muchas mujeres empezamos a odiar el trabajo porque sentimos que hacemos más que otras personas. Y a veces no solo las mujeres, obviamente. Pero sí, en efecto, ahí nace el tema de empezar a invertir parte de nuestro tiempo en algo que creo que el concepto se nos metió muy horrible en la cabeza y hoy muchos odian el trabajo por cómo se nos ha vendido, que se nos ha vendido como un estilo de vida. No, más que como un estilo de vida, una obligación. Mira, claro. Algo bien interesante es que después de la era agrícola se creó la industria, la era industrial y se crearon las fábricas y las ciudades. Mucha gente cree que cuando nacieron ya existían toda la vida lo que son las fábricas. De hecho, yo me acuerdo mucho cuando llegué a Monterrey a estudiar, yo veía las casotas enormes y le preguntaba a mis amigos en qué trabajaban su papá. Era la pregunta, ¿en qué trabaja tu papá para tener eso? No, pues era administrador de empresas. Pero te hago el contexto porque... nunca te dijeron de qué tipo de empresa. No, es que antes se ganaba. El asunto es que vamos a llegar a ese punto. Ajá. Antes se ganaba bien trabajando. Antes, es que ahí va un poco el contexto de la historia. Uh-huh. La parte interesante de esto es que termina la era agrícola y pasamos a la transición de la era industrial y los hombres salen del campo y se trasladan hacia las ciudades a trabajar en fábricas. Y las fábricas, como eran mecánicas, y me refiero a mecánicas a que tenían un horario de entrada, un horario de comida y un horario de salida, los primeros granjeros sufrían mucho porque pues ellos se levantaban una hora, comían y descansaban a la hora que ellos querían. Y empezó a haber el primer trauma del trabajo. ¿Por qué sufrían los granjeros? Porque les estaban quitando el ritmo natural de vida con lo que estaban acostumbrados. Los granjeros que luego se fueron a las fábricas. Así es, exactamente. Ahorita vamos a tratar el tema de las mujeres, porque es muy interesante lo que dices, que las mujeres sufren. Ahorita entramos. No. Dije, las mujeres sufrimos más a veces que los hombres. A ver, pero vamos a decir cierto, ahorita llegamos a eso. Quiero poner todavía en contexto la historia donde ya la era industrial vio, disculpa que lo mencione de esta forma, pues la realidad, la élite mundial, los que controlaban o los que controlan el mundo vieron que se necesitaba mano de obra calificada para las empresas. Uh-huh. ¿Y qué crees que crearon? Que será un tema para otra. Las universidades. Las escuelas. Antes las carreras. No, antes no existían, bueno, el contexto de escuela antes, pero no lo vamos a tocar a profundidad porque no es el tema. El contexto de escuela antes era muy diferente a lo de ahora. Uh-huh. Empezaron a adoctrinar y a robotizar y a quemar los cerebros de las personas. La creatividad. Para que se volvieran básicamente robots, que se levantaran. De hecho, hasta la actualidad, estamos en el 2020 y los niños se tienen que levantar 5 o 6 de la mañana para estar en la escuela a las 7. No, eso es un trauma, ¿sí o no? Niños de 8 claro años. Que eso es un trauma, o sea... Y ¿sabes qué es lo peor? Que a veces personas conscientes como nosotros seguimos ese juego, pero es que ahí es un tema. ¿Cómo carajo te sales de ese círculo cuando no hay escuelas de conciencia? Que también es ese otro tema, o sea, hay mucho. Pero te apuesto que entre nuestros oyentes hay personas que literalmente les valió y dijeron, no, ni madres, no llevo a los niños a la escuela. No, me queda claro, queda muy claro porque yo tengo amigas que crearon su círculo, digamos, con su tema educativo abierto, donde no les interesa recibir un título, un reconocimiento. Claro. Pero creo que todavía nos falta mucho. No, es que a donde va, mira, voy a hacer un spoiler de lo que sigue, pero la parte interesante es que el trabajo está muriendo. Tengo datos muy interesantes donde más del 40% de los oficios y trabajos que hay en el planeta Tierra van a desaparecer, 45% para ser exacto. Gracias a lo digital, obviamente. Gracias a lo digital, pero déjame regresarme. Uh-huh. La era de la industria marca la parte de la escuela, educan a los niños. Mucha gente se levanta y va a trabajar, pero no sabe ni por qué. Yo era una de esas personas. No, yo también. De hecho,
¿por qué hablamos de esto? Porque esto lo vivimos tú y yo juntos. No, era un trauma para mí, mis chavos, mis chavas, de verdad que levantarme a las 5 de la mañana todos los días, o sea, levantarte por Voy por más café, gusto, sí. sí, levantarte por gusto, porque algo te motiva, porque algo te llena de energía, qué padre es. Hoy lo experimento, pero antes, levantarte por obligación, bañarte a las 5 de la mañana con agua fría cuando ni siquiera estabas despierto, el baño te tenía que despertar, así como que literal te levantaban con pinzas, te arrastraban al baño, te bañabas, despertabas, te arreglabas y cuando querías reaccionar ya estabas trabajando. ¡Wow! ¡Qué complicado y qué difícil! Y para mí fue traumática esa parte, esa experiencia. Sin embargo, bueno, al menos yo, sí me tocaba luego personitas que andaban de un humor todo el día que ni ellas se soportaban y no entendías por qué. Hoy lo entiendo, pero yo a nivel personal nunca tuve una mala cara en el trabajo. Mis clientes nunca se enteraron que estaba ahí en contra de mi voluntad solo por percibir un sueldo para sobrevivir y pues más que para sobrevivir, luego para pagarte también tus gustitos, ¿no? Pero sí, es un trauma en el tema de si lo ves de manera obligatoria. Nunca me ha gustado hacer nada obligatoriamente, es horrible. Pero eso es un grado de conciencia, Lisa, porque al final del día yo hacía exactamente lo mismo. Yo me levantaba e iba a trabajar porque yo fui educado, como la mayoría de nosotros fuimos educados de que teníamos que tener un trabajo. Claro, Un buen no, bueno, seguro. yo siempre creí en ser director y No, tal. yo sí, pero el chip que nos dicen Ah, sí, seguro. es un Pero trabajito es que ahí seguro. va, continúo con la historia. A los amantes de las historias le van a encantar esos podcasts porque a mí me encanta relacionar Datos. todo con datos y la línea de tiempo, cómo fue sucediendo. Cuando crean las universidades hubo un auge de abundancia para todas aquellas personas. La industria estaba empezando y empezaron a Claro, generar dinero. Fueron las primeras personas que como todo. empezaron a tener lo que es sus casas. Digo, fue una transición difícil porque cambiar a El una estilo, ciudad, el estilo de vida. sí, es complicado. Viniendo del campo y más con la salud y todo lo que el campo generaba. Sí, fíjate qué fácil nos venden todo y qué fácil lo compramos, porque hoy en día mucha gente que vivió en el campo, que tuvo la oportunidad de trabajar en el campo, que para ellos era literal un disfrute, y que de repente tuvieron que cambiar al tema de la ciudad, del corre-corre, el tráfico, paredes, encierro. Son muchos factores los que cambiaron prácticamente el estilo de vida al 180 grados. Mira, la evolución de la humanidad ha sido algo tortuosa, porque aunque a alguno de nosotros nos ha tocado vivir en un país relativamente con paz, relativamente, porque la verdad es que nuestro país no tiene paz, desgraciadamente. Estamos en un dato muy interesante es que tenemos más muertes que en países donde hay guerras, entonces eso está más cabrón. Pero bueno, Wow. eh, Tema para otro otro, sí, podcast. otro podcast. Pero regresando al tema del trabajo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, estaba haciendo el auge de las mujeres con sus derechos. De por sí ya las mujeres ya venían luchando por sus derechos de querer trabajar. Uh-huh. Quiero hacer un apunte bien importante. En aquellos tiempos, solo con que el hombre trabajara alcanzaba para mantener la casa. Y todavía se llegaba a tener 3, 4, hasta 5 hijos, a diferencia de los ranchos donde se tenían más de 10 hijos. Pero alcanzaba y ya se fue educando a la sociedad a que se tuviese 2 o 3 hijos. Y la mujer seguía teniendo un rol principal en el hogar. Uh-huh. Sin embargo, cuando la mujer de repente la agarra de que quiere tener derechos para votar, también quiso tener derechos para trabajar. Y ahí es donde empezó. Yo en la universidad, digo ya, obviamente esto no fue inicio en mi universidad, pero yo veía lastimosamente que chicas universitarias de la misma carrera que yo trabajaban y ganaban menos que yo siendo mujeres. Wow.
Qué fuerte. O sea, le daban puestos por debajo. De hecho, a mí nunca me tocó en mis trabajos una mujer de líder. Fíjate, hoy que lo mencionas es interesante porque siempre me había hecho esta pregunta y creo que también te la había formulado a ti o había pensado en voz alta, como a mí me encanta pensar. ¿Por qué estudié administración? Porque yo recuerdo que la carrera que me apasionaba era derecho. Yo quería, ¿Qué tiene que ver? ajá, yo quería ser abogada, pero hoy que lo mencionas, ¿por qué estudié administración? Precisamente porque estábamos, yo creo que en el auge donde las mujeres ya podían ocupar puestos directivos. Y yo dije, a ver, pues si un cabrón puede, ¿por qué carajo Elisa no va a poder? Y entonces creo que hay, sí, tiene mucha lógica, porque yo siempre he sido como que contreras en todos los aspectos. Entonces dije, pues no, vamos a demostrar que las mujeres también podemos. Pues vamos, wow, pero sí, ahora que lo mencionas, meterte en esa jungla de hombres, dominada por hombres, fue complicado, fue complicado. Yo me acuerdo que el primer trabajo formal que tuve fue de asistente y no me gustó, o sea, detrás de la computadora, cumpliendo horarios, rodeada por puros hombres, yo era la única mujer, porque como que los puestos de asistente eran para mujeres. No sé por qué, tendencia. Y trabajabas bien y no te ascendían. Ah, no, ya. Tiene mucho que ver los trabajos de asistente, porque venían esos temas telenovelescos o de películas donde la asistente era la guapa, la que hacía lo básico, la de faldita corta, el escote, y era como que la diversión visual. Ajá. Exacto, sí, ya sé por qué. Bueno, les digo, esto es interesante, uno aprende. Y luego de ahí me fui a un tema, un puesto que hasta ese entonces cuando yo llegué era de hombres. Fíjate, siempre llego rompiendo esquemas, me encanta. Llegué a un puesto que era dominado a nivel nacional por hombres. Yo era la prueba piloto. Y yo dije, pues aquí estoy, aquí me planto y les voy a demostrar que somos más fregonas que ustedes. No, es cierto. No dije eso, pero lo pensé. Pero sí es cierto. Y entonces llegué a esa jungla de hombres. Y bueno, en mi caso, tuve la fortuna de sí ganar más que mis compañeros. Pero por no sueldo, sino por... Ah, no, o sea, por comisión. Claro. Ah, bueno, exacto. Exacto. Sí, No, sí. a ver, es que cuando alguien habla de trabajo, y fíjate cómo hoy la sociedad se quedó en una era que ya no existe. Ya la gente cuando habla de trabajo habla de sueldos. Y muchas de las cosas que hoy nos trajo el COVID-19 es que la evolución de los sueldos va a ser en base a responsabilidades y resultados. Todavía no se ve. Que creo que debió ser siempre. Siempre, por simple y llana razón. Mucha gente hacía como que trabajaba y las empresas hacían como que pagaban, o viceversa. Las empresas hacían como que pagaban y ellos como que trabajaban. Y era un desperdicio de tiempo, de productividad, que a nadie ayudaba. Pero a mí ese punto de vista se me hace mediocre. Porque ¿quién te obligó a estar en un trabajo? Yo creo humildemente. Pero, a ver, sí, lo que estás mencionando es un estado de conciencia superior, o no superior, un estado de conciencia diferente, donde ya evolucionaste a saber que no nada más dependes de un trabajo. Déjame te cuento la siguiente etapa. No, alto. A ver. No, o sea, no estoy hablando de que solo dependa de un trabajo. Yo te dije al inicio que mi trabajo a mí no me gustaba. Y sin embargo ibas y te levantabas. Y sin embargo iba, y sin embargo cumplía, y sin embargo no solo cumplía, daba mucho más siempre de lo que me correspondía. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién carajo me obligó a estar ahí? Nadie, yo lo busqué. Pero eso se llama responsabilidad. Por eso yo sí creo que hay mucha gente responsable que de repente se pierde en el camino, porque dices, bueno, pues como que hago, como que me pagan, como que hago que trabajo. Y entonces ahí solito tú te estás fregando y te estás metiendo el pie, porque estás cerrando las puertas a la abundancia. Estás en ese momento ahí, da lo mejor de ti. Te quieres mover, muévete. Pero si estás ahí, tienes que dar lo mejor. Bueno, la realidad es que todo lo que sucede en el planeta son experimentos sociales. Ese es un contexto que tenemos que entender.
porque no por nada vas a ir viendo que hubo épocas de abundancia donde tener un empleo, un trabajo, super wow. y te generaba para vivir, literal. Digo, obviamente tenías que tener la universidad, la mayoría de las veces. Eran muy pocos en aquellos entonces, estamos hablando antes de los años 2000, que la gente emprendiera. Eran muy pocos. Obviamente existía, nada más no estaba el auge de como ahora de emprender. Pero, ¿qué sucedió? A todos, o la mayoría que escuchan este podcast, salvo que sean chavitos, espero que no se lo estén diciendo a sus papás, sino díganle, papá, despierta, ya estamos en otro mundo. Les decían, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un buen trabajo y vive. Y ya la hiciste. Y ya la hiciste. Y yo me acuerdo que antes los empleos eran para durar toda la vida. Tenías que durar, o sea, salirte de un empleo e irte a otro, wow, era mal visto. Hoy, ¿quién no ha cambiado de empleo por lo menos una vez al año? O sea, pero no es culpa de la sociedad. El sistema se fue creando así. Después nacen los .com, el internet, las empresas digitales y las startups. Esto de las startups, pues nada más se necesitan 2 personas, 3 personas para dirigir una empresa que genera millones. Y luego entra la confusión a la gente donde, tú puedes ser millonario porque puedes emprender. Si Bill Gates lo hizo, se salió de la universidad, tú también lo puedes hacer. Oye, Bill Gates tenía padres millonarios, tenía creo que $10 millones respaldándolo atrás y estudiaba en Harvard. O sea, de que dejó la universidad, sí, de que creó eso, sí, pero tenía los contactos y todo eso. Pero ese es el contexto que no te cuentan. Y te dicen, ve y emprende, y por eso es que el 95% de los emprendimientos fracasan, que es otro tema para después. Pero fíjate que emprender, a punto de vista muy personal, yo creo que todo el mundo puede emprender. El tema es cómo se nos vende el emprendimiento, porque si todos quieren que seas Bill Gates, pues obviamente no. Si, por ejemplo, quien inventó la luz, si él inventó la luz, tú también puedes. Pues no, yo creo que cada uno nace con diferentes dones y cada quien trae un propósito de vida. Emprender en términos generales, yo creo que sí puede ser para todos, pero ¿en qué vas a emprender o qué vas a hacer? Aterricemos también el tema de emprendimiento porque creo que también lo hemos cerrado. Pero eso es otro tema. Ahorita es trabajo. Pero a lo que voy, emprender, muchos lo ven como una fuente de ingreso, como generar, como ser millonario, como ser famoso, como tener casas, yates, la cuenta inflada en el banco. Pero emprender es otra cosa que luego vamos a hablar. O sea, de claro, eso también. O sea, yo sé lo que tratas de decir. Emprender es tener una visión y una misión de vida. Emprender es hacer. Y crear, que esa es la parte más importante de la vida. Bueno, regresando al trabajo, empiezan los primeros despidos masivos de empresas porque ya el dinero ya no se ganaba por la producción, sino por la especulación, y las empresas empezaron a especular en la bolsa, quebraban y tenían que despedir personas, y empezaron los primeros despidos masivos. Obviamente le estoy poniendo un contexto a la generación tal vez del 70, 80, de aquella generación, porque los que están ahora pues ya se les hace común que a cada rato despidan a personal por cualquier motivo. Pero las primeras despidos masivos empezaron a dar los síntomas de un cambio de era, donde estaba muriendo lo que es la era industrial y estamos empezando la era de la información. Que hoy, Elisa, la información es el petróleo que mueve el mundo. Tiempos. Exacto. Hoy quien no esté capacitándose, leyendo, informándose, tomando cursos, literal, se está quedando en la era agrícola cuando la industria nació. Que ya llevamos 20 años, un poquito más, de que estamos migrando de la era industrial a la era de la información. Yo todavía me da tristeza que escucho padres que mandan a sus hijos a la universidad diciéndole la receta de hace 60, 70 años. Deja tú que los mandan, que los obligan. A mí, ¿cómo recuerdo y cómo se me quedó una historia en una ocasión contándole a un chavo sobre un proyecto al que lo estaba invitando yo, proyecto de generar ingresos?
me decía, yo hablaba mucho de cumplir sueños, Uh-huh. y me acuerdo que al finalizar mi charla, él se acercó y me dijo, oye, ¿y eso con qué se come? Le dije, ¿qué de todo lo que dije? No, pues eso de cumplir sueños, porque pues yo no pude cumplir mis sueños. Y yo, como, ¿por qué no los pudiste cumplir? ¿Qué edad tienes? No, pues 31 años. ¡Wow! ¡Qué chavo estás! No, pero es que pues yo fui obligado prácticamente a estudiar medicina. Eh, ¿Quién te obligó o qué? No, pues es que mi papá, porque pues como iba a heredar la plaza, ¿quién se le iba a quedar? Entonces pues yo tuve que estudiar eso para que esa plaza no se perdiera y yo pues, tuviera un sustento de vida. ¿Y tú qué quieres, tú qué querías hacer o qué? Pues a mí me encanta la música, a mí me hubiera encantado tocar algún instrumento, no sé, piano, guitarra, pero qué triste es que todavía en nuestros tiempos haya tantos chavos desperdiciando literalmente su vida por un trabajo que le dijeron que tenía o que debía conseguir para vivir. Oh, qué fuerte. Pues mira, la realidad le está tocando hoy a muchos. No sé si lo sepas, pero todavía existe la carrera de administración de empresas, que literalmente no sirve ni para nada, porque ya ni a empresas puedes administrar. Ya ni empresas hay, se están desbaratando todas. Ahora, la realidad es que quien tenga hijos y no le esté dando herramientas, yo creo que la universidad, la escuela, es como una maleta que le regala a los papás a sus hijos, o los hijos que tienen la valía y el coraje de buscarlo. Y no es estudiar por estudiar. Hay carreras que ahorita se van a necesitar como diseñadores de internet o de páginas web, voladores de dron, mucho enfocado a la tecnología, que si sigues estudiando carreras Administrativa. para algo que ya desapareció, honestamente, es como ver una película. Ah, que esto me encanta, déjame te la cuento. Uh-huh. Que la primera vez que lo escuché me abrió los ojos. Un empleo es como una película de 2 caballos que corren. Y esta es la historia de un par de amigos que se ponen a ver una película en la televisión, en un DVD o en una película que podían regresar. Uh-huh. Y un amigo le dice al otro, yo le apuesto al caballo blanco a que gana. El otro, no, pues yo le apuesto al negro, le apuesto $100. Venga, corre, y el caballo blanco gana. Uh-huh. El otro amigo enojado le dice, ¿sabes qué? No, te apuesto 200 que al negro gana. Oye, pero no, vuélvelo a poner. Vuelve a poner la cinta, la película, ahora sí gana. Y ahora sí gana. Y lo vuelve a poner y se enoja y dice, no puedo creerlo. Vuelve a poner, te apuesto 300. Eso es como yo veo cuando alguien entra a trabajar y saben que lo van a despedir. Y cuando lo despiden, porque no he visto ni una persona, me imagino que sí existe, pero la mayoría de las personas se sienten fracasadas, se sienten mal de perder su trabajo. Y sin embargo, ¿qué crees que hacen? Buscan otro. Sí, es que ahí en el tema de despidos es todo un tema psicológico, porque te demeritan, te hacen sentir mal, te hacen sentir inferior, y lo único que el ser humano busca en su contexto universal es precisamente sentirse valorado. Entonces, en un trabajo al inicio te sientes muy bien porque te sientes útil, valorado. Por supuesto que va a buscar sustituir esa droga que en cierta forma se genera. Es increíble, pero a muchos el trabajar se convierte como una droga para ellos. Dejan de trabajar y se caen, se mueren. Pero es por todo el contexto que genera el tema laboral, relaciones, tener en cierta forma un motivo de vida, de levantarte, un impulso. Al final de cuentas en la quincena te pagan, recibes algo a cambio, algo que finalmente luego muchos se lo gastan en una salida, pero ahí no es culpa, a ver, otro de los problemas que tenemos como sociedad es que no es valorado nuestro trabajo. El ingreso comúnmente es muy mal relacionado a comparación a una calidad de vida digna.
que debe tener cualquier persona. Pero yo hablo hasta de personas que acaban de terminar su universidad. Ah, pues sí son las peor pagadas, o sea. De hecho, en el Facebook hay una que dice, sale una camionetita, licenciado de 3 maestrías y un carrito feo, Ajá, y el taquero y su camionetón. Y es ajá, verdad, pero claro. porque el taquero es emprendedor, amigo. Exacto, correcto. No, y el simple hecho luego de los universitarios, porque también pasé por ahí, es de que te piden experiencia. A ver, espérate, o estudiaba o trabajaba. ¿Cómo me vas a pedir experiencia? Era algo ilógico, que el simple hecho de que te lo dijeran te ofendían. Yo me acuerdo que a mí me molestó cuando fui a una entrevista y me preguntaron, ¿qué haces? No, pues estoy terminando la carrera, me faltan meses. Ah, ok, ¿y tienes experiencia? Y yo, te estoy diciendo que voy a terminar la carrera. Pero ¿Cómo me pides eso, experiencia? yo estudiaba y trabajaba en la universidad. No, yo también, pero querían experiencia estrictamente de Del la área. carrera que estabas estudiando. Espérate, o sea, pues es que me topé con otros 10 igual que tú que nunca me dieron la oportunidad porque pues querían el título. Necesitaba yo Ese es otro tema. necesitaba presentarles el papelito. Y Ese es otro entonces es tema. algo ilógico. Cuando tú dices que nuestro trabajo no es valorado, tiene mucho que ver desde nuestro grado de conciencia y de nuestro valor que nosotros Nos nos damos a damos como nosotros. Exacto. personas. Porque muchas veces, y estudios lo han comprobado, que el 80% de las personas que están en un puesto laboral no están a gusto en su trabajo. Y ahí están. O sea, pues no manches, si no te gusta, muévete, muévete, que de eso se trata toda esta transición de entender que el trabajo al fin y al cabo es algo que sí se tiene que hacer, pero se tiene que hacer desde un grado de conciencia de disfrute. Puedes trabajar en lo que realmente eres bueno, en lo que realmente te apasiona, y al final de cuentas será un trabajo que te genere ingresos. Pero ¿dónde quieres estar? Es tu decisión. Porque a poco te ponen una pistola para decir, no, es que la necesidad está muy fea y pues es esto lo que hay. No, perdónenme, pero yo creo que es una mentalidad mediocre. Bueno, seguramente muchas personas van a comentar sobre este tema, van a decir, es que no ves la realidad de nuestro país, es lo único que hay, no Correcto. existe. Y bueno, déjeme decirle, y pues ahora sí como dicen, ódienos porque te voy a decir una cosa, amigo, amiga. La verdad es que con esto del COVID, no sé si te diste cuenta, pero muchas empresas están despidiendo personas. Muchos puestos laborales no van a regresar en 2, 3 años. Muchos puestos nunca van a regresar. Y si todavía sigues enfocado en querer la comodidad de tener un horario y de que alguien te diga qué hacer, a qué horas hacerlo, y dizque ir a trabajar, porque la mayoría, te apuesto una cosa, los empleos que todavía perduran van a mantener a los que se esforzaban, no llegaban tarde, a los que tenían mejores resultados, a los que en verdad se dedicaban, a los que nada más iban como medio a trabajar. Créeme que hoy sé, no digo que todos, porque estoy seguro que allá afuera hay gente desempleada con mucho talento, Que con sí se mucho valor, que sí se esforzaba. esforzaba y que tal vez por... Fíjate que ahí voy a diferir un poco con tu visión. Porque es precisamente donde yo los exhorto que tomen las riendas de su vida, que no sean como una hoja que el viento mueve a su antojo y voluntad. ¿En qué aspecto? Hay mucha gente valiosa, hay mucha gente responsable que sí iba literalmente a cumplir con su trabajo y a dar un poco más, que hoy en día por cuestiones de azar, porque generalmente luego así se toman las decisiones arriba, les digo porque me ha tocado estar en puestos directivos donde literalmente es al azar, no te puedes estar tocando el corazón de quién sí, que no, cuando el jefe, cuando el dueño te pide recortar personal. Entonces lo tienes que hacer de manera azar, porque si te pones en manera de corazón, pues vas a tratar de salvar a los que tienen familia, a los que tienen menos recursos, a lo que literalmente es su única fuente de ingreso, y vas a empezar a tomar muchos factores en cuenta. Entonces lo único que haces luego en esos puestos, pues prácticamente es azar. De la A a la Z o de la A a la D, ¡shum!, se van para afuera. Y hoy en día no me van a dejar mentir, muchos de ustedes que sí se la fletaban,
que si eran responsables, incluso que si amaban lo que hacían, están allá afuera, despedidos por cuestiones de azar. Por eso hoy el tema es, toma las riendas de tu vida. Hay formas de generar ingresos. Sí, no todo es un empleo. En la continuación de la historia, lo que se viene es que en el planeta somos más de 7,000 millones de personas y cada vez hay menos empleos y cada vez se están automatizando más con máquinas, con algoritmos. Y esto lo tienen que ver aquellos que están escuchando esto, tienen que darse cuenta que el empleo ya no es esa balsa de salvación que tanto te vendieron. Se derrumbó ese concepto con este tema de COVID. Mucha gente todavía tiene fe de que... ¿Trabajito seguro? Bye. Y es que todavía me llama la atención que trabajan porque ganan un sueldo mínimo y muy bajo, sabiéndolo ellos, pero lo están pensando para el retiro. Ay, eso es peor, o ese es otro tema que vamos a tocar luego, porque en sistema de abundancia están cortando la abundancia pensando que desde ahorita tienen que pensar para su futuro, cuando en su futuro pueden crear todavía más para ganar, porque literalmente ganas menos de lo que hacías trabajando. Me acuerdo que en una ocasión leí en algún libro que a alguien entrevistaban y le decían, ¿tú qué estás haciendo para tu retiro? ¿Estás ahorrando? Dice, ¿cómo ahorrar? ¿Para mi retiro? ¿Cómo por qué? Dice, bueno, es que cada vez no te haces más joven, te estás haciendo más viejo. ¿Y qué relación tiene con que yo ahorre para mi retiro porque me estoy haciendo más viejo? Bueno, que cuando tú seas más grande, pues no vas a tener la misma capacidad. Le contesta la otra persona y le dice, en efecto, por eso precisamente no ahorro. ¿Por qué me voy a preocupar por mi futuro si ahorita en este momento soy capaz de generar todo lo que estoy generando? Imagínate en un futuro con esto y todavía más de conocimiento. Y es una manera de abrir prácticamente la llave a esa abundancia. Lo que tú decías, que muchas personas se preocupan por su retiro y se aguantan en un puesto que no les alcanza o que prácticamente a la par, muy recortados o muy parejos con sus gastos y sus ingresos, es precisamente por generar sus mentados puntos para adquirir su casita o para su retiro el día de mañana, que no sabemos ni siquiera cuánto va a estar la vida, cuánto van a valer las cosas. Pues ahí están generando ese fondo de ahorro. Peor aún, a otros ni les alcanza, están por generar la fuente de ahorro, los puntos, y aparte tienes tú que sacar no sé de dónde para echarle a esa cuenta y que al final del día tu retiro sea un poquito más... No, como... es menos que de lo que ganabas como empleado. Ajá, sí, pero o sea, por eso le tienes que echar más para que sea un poquito más, se me fue la palabra, digno, vaya. Wow. Bueno, yo lo que creo es que los que están escuchando ese podcast, a lo mejor lo puedan escuchar después de mañana a las 8 de la noche que está tu live en Facebook, que todos los martes tienes live y ahorita nos platicas de qué tratan tu live, pero es un complemento lo que se va a hablar mañana, el dinero, porque mucho va en función del trabajo y el dinero. Te puedo adelantar una cosa, más del 90% de las personas, hablo universitarios, sin carrera, como sea, no negocian su sueldo cuando van a una entrevista de trabajo. No. O sea, lo que te dicen que eso es, sí señor, lo que usted diga. Sí. Y honestamente eso significa que no sabes valorar todo el potencial que tú tienes. Aunque yo también tuve empresas y lo que yo hoy sé y que así va a funcionar, estoy seguro, es primero es tu esfuerzo y tu trabajo, luego llega tu sueldo. Hoy es así, señores. Hoy, si no demuestras, no tienes por qué pedir más. Porque es irónico que exista hoy, bueno, no sé si todavía exista, pero en los datos que tenía, existían directores que ganaban 100,000, 200,000 y su desempeño era pobre. Entonces, hoy yo creo que los altos mandos o los mandos directivos van a ganar en función a resultados y de allí se va a ir escalando lo mismo a los otros puestos. Pero bueno, eso es otro tema. Regresando al trabajo, que creo que nos desviamos un poquito sobre el trabajo. Hoy
por hoy, trabajo tiene que ser, según yo, Ujú. un medio para satisfacer tu espíritu, para desempeñarte como ser humano y poder apoyar a más personas, sin Aportar. hacer daño a la naturaleza. ¡Iu! ¡Qué complicado! Pues es que quien no tranza no avanza. Y destruir naturaleza, pues es el progreso, mijo. ¿Cómo cree que eso no va a pasar? Si no matas la naturaleza, si no derrumbas para construir, eso no es progreso. ¡Qué fuerte! Imagínate, estás pidiendo prácticamente que ocurran milagros en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida. Hay ¡Wow! muchos temas de que hablar, pero esto que tú dices eh, se llama, siempre ha sido una economía destructiva, que no lo ponemos en el balance donde todo lo que destruyes nos va a llegar y nos está llegando, literalmente nos está llegando Un con la boomerang. naturaleza. Entonces, hoy los que están buscando trabajo, hay muchas, digo, no nada más se trata de analizar, también podemos dar opciones de qué tipos de trabajos. Eso vamos a hablarlo en otro podcast. Diferentes. Cómo generar ingresos, Que eso pero debería ser, más que buscar un trabajo, sí. cómo generar ingresos desde tu pasión, desde tus gustos. Hay muchas historias de gente que queda despedida, que no encuentra trabajo y que pues se dedica a hacer cosas que le apasionan. Es cuando literalmente explota su potencial. Fíjate cómo somos los seres humanos. Cuando caes, lo único que tienes que hacer, o lo único que te queda más bien como hacer, es levantarte, sacudirte, ahora sí que curarte las heridas, las raspadas que te hayas dado y empezar a surgir. Y es cuando prácticamente nos vemos en ese encierro, en ese tema de obligación, que ya se supone que no tenemos más alternativas, es cuando realmente nos surge la creatividad. Muchos empresarios, mucha gente reconocida hoy a nivel mundial como líderes financieros, precisamente surgieron a raíz de esto. Cuando ya nos encontraron con esa barca segura de un empleo, empezaron a escarbar dentro de ellos, a buscar alternativas y se dieron cuenta que las herramientas y la creatividad habían estado todo el tiempo con ellos, pero que obviamente nunca le habían prestado la atención, nunca habían escuchado esas voces que todos tenemos dentro de nosotros, pero que generalmente siempre callamos o no les hacemos caso por andar en ese corre-corre de nuestra vida rutinaria de un trabajo. Bien, la verdad es que también hay que agregarle ahorita a los que quieran tener trabajo, es que si no tienes computación, si no sabes tecnología, también te va a ser muy limitado. Si quieres trabajar en algún puesto de ayudante o algo, ya cada vez son menos. La verdad es que es un futuro complicado para muchos si no se preparan. Lo que sí podemos adelantarles es que tienes que estudiar, prepararte, estar constantemente adaptándote a los cambios que hay y la mejor inversión que puedes hacer es a ti mismo. Estudiar hay que aclarar porque van a decir, bueno, me dices que no una carrera universitaria o que no las carreras estas. Estudiar entonces, ¿a qué te refieres? O sea, ¿estudio o no estudio? Aclara ese punto porque... No, bueno, estudiar no es ir a una universidad, a una escuela. Estudiar es leer libros, meterte a cursos, ir a talleres sobre un tema específico que te quieras dedicar, que quieras mejorar, para que tú puedas crecer como persona, crecer como ser humano y sobre todo que puedas desarrollar todo ese talento que tienes, porque todos tenemos talento y la parte más importante es que ese talento está ahí dentro de ti. Lo único que tienes que hacer es, sí, tienes que entender lo que sí, muchas veces necesitamos un coach para que nos diga cómo hacerle, que nos motive cómo hacerle, y ese pago que se le hace a ese coach se remunera muchísimas veces el triple o 10 veces más solo por el hecho de tener esa persona que te está coachando. Ahora, es bien importante, tú Elizabeth tienes un taller de sanando heridas infantiles, ¿no? Uh-huh. Platícanos un poquito y por qué debería tomar a las personas.
Wow. Abriste una llave que a mí me encanta. El gran problema del ser humano, si lo quieres ver como problema, es que todos, absolutamente todos los seres humanos del mundo, sin hacer distinción de raza social, de tema económico, de nacionalidad, continente, todos tenemos heridas infantiles. ¿Cuáles son esas heridas infantiles? Son todos esos temas que hoy en la actualidad tú de manera racional no te explicas por qué repites y repites patrones, por qué repites y repites ciclos, por qué generalmente te toca la misma pareja, por qué generalmente siempre te despiden de todos tus trabajos, por qué nada te funciona, por qué proyecto que emprendes, proyecto que fracasa. Y estás ahí repitiendo y repitiendo, por qué siempre tienes las mismas broncas con tu pareja, con tus hijos, con tu entorno. Y no te explicas por qué. Precisamente todas esas broncas, todo lo que nos sucede hoy en nuestra etapa adulta tiene mucho y todo que ver con esas heridas de la infancia, esas programaciones que nosotros traemos desde la niñez. Si a ti en tu niñez te dijeron no puedes, no sirves, no mereces, tú en la actualidad vas a buscar esas situaciones, esos escenarios, y si no están, te garantizo que los vas a crear tú para que esas situaciones, esos escenarios te sigan repitiendo que en efecto, eso que te dijeron de niño es exactamente lo que te va a pasar. No te mereces, no puedes, no lo vas a lograr, no sirves, y no lo relacionamos. Mientras no tratemos esas heridas, no hagamos las paces con ese pasado, prácticamente nuestra vida va a ser cíclica en ese aspecto. Peor aún, cuando te conviertes en adulto y te conviertes en padre, vas a buscar repetir esos escenarios con tus hijos. Y es una cadena de nunca terminar. Por eso es importante ese trabajo interno, por eso es importante Ese hacer sí es un un alto. trabajo. Sí. Un trabajo obligatorio que tiene que Sí, hacer. sí, claro. ¿Qué es lo que yo te decía al inicio? Bueno, ¿a qué le llamas trabajo? Pues hay trabajos que se deben de hacer por obligación conmigo misma, por obligación contigo mismo, porque te van a ayudar a ser mejor, porque te van a ayudar a trascender. Hay mucha gente que no tiene la conciencia de que a esta vida se vino a trascender. Yo creo que si vienes, naces, creces, te reproduces y mueres, que es a lo que todo mundo nos enseñaron en la escuela, que es nuestra obligación, pues yo creo que no tendría sentido la vida, como para qué me esfuerzo. Voy a ser un número más en la historia que el día de mañana nadie va a recordar. Como para qué me esfuerzo, para qué soy exitoso, para qué disfruto la vida, para qué trasciendo, para qué dejo. Entonces, desde ese punto de vista, sí, literal, el tema de sanación de heridas infantiles es un trabajo que tienes que hacer. Es un permiso que te tienes que dar, porque es tu boleto para lograr lo que realmente quieres. Pues en tu canal de YouTube y de Facebook hablas mucho sobre esto, das tips, y este sí es un trabajo definitivamente. Ahí todas las personas que están escuchando este podcast y les interesa, Elisa Domínguez en Facebook. Elisa Domínguez Mendoza. Mendoza, y en YouTube. Soñadores, pensando en voz alta, todo con mayúsculas, suscríbanse, es gratis. Una vez me dijo mi hijo de 8 años que dijera eso, que es gratis, porque mucha gente no sabe que suscribirse a YouTube es gratis, entonces desde ese entonces lo digo. Ok, y el tema del trabajo, pues vamos cerrando el tema. Pues hay mucho que hablar de trabajo. La historia marca que hoy vamos a volver a evolucionar como en aquella vez en la era agrícola a la industrial. La transición. Estamos en esa etapa. Todos los cambios son dolorosos, difíciles. Y no es por otra cosa, simplemente porque nos aferramos a lo que ya venía. La resistencia. La realidad es que por más que querramos aferrarnos, la ola ya está encima de nosotros. Ya solamente es cuestión de que caiga y aplaste. Y quien no lo quiera ver, honestamente le deseo mucha suerte. Que Dios lo bendiga. Pero si no te adaptas y te pones el salvavidas ahorita, no sé cómo la vas a pasar. Leí un libro que me encanta y que aplica para todos los rubros de la vida.
Te adaptas, te amargas o te vas. Dicho en otras palabras, te adaptas, te amargas o te largas. Así de fuerte y así aplica en todos los rubros, a nivel pareja, a nivel trabajo, a nivel sociedad. Te tienes que adaptar. Y en estas transiciones no triunfa el que más sabe, triunfa el que mejor se adapta y el que acciona. Porque muchas veces hay personas con mucho conocimiento que les da pánico dar ese primer paso. Y ahí se quedan esperando. Luego surge, y me ha tocado ver y escuchar, ¡ay, yo tenía esa idea! Pues sí, la tenías, pero le pensaste demasiado. Vino otro que la hizo y la puso en práctica y le funcionó muy bien, y tú te quedaste observando, porque es así. No triunfa el que más sepa, no triunfa el que tenga la mayor experiencia, triunfa el que mejor se adapta y el que se avienta. Aviéntate, papá, aviéntate. La mejor forma de aprender es en la práctica. Bueno, pues yo creo que en otra ocasión vamos a hablar sobre algunos temas. De hecho, en uno de tus videos dices algunos tips en qué puedes emprender, Sí. qué puedes hacer en tus videos de YouTube y de Facebook. Ahí lo pueden ver. Busquen ahí la información. Información hay. Quien no la quiera agarrar, la verdad es que está perdiendo algo muy valioso, que es esto de la información. Ya para ir cerrando, pues ya nada más queda decir que nos sigan en los demás podcasts. Vamos a hablar de muchos temas. Sin planearlo, simplemente vamos a ver de qué tema hablamos al día siguiente. Opinen. Si les interesa que hablemos de algún tema, será fabuloso también leerlos y contarles en los siguientes videos sus comentarios. No sé, ¿qué más puedes decir tú, Elisa? Simplemente que este es nuestro punto de vista. Cada quien tendrá el suyo, cada quien creará. Acuérdense que si algo tenemos como individuos, precisamente es, aunque muchos todavía no lo logren entender, es esa decisión que nos corresponde a cada uno. O sea, no podemos ingerir sobre lo que tú quieres, sobre lo que tú piensas. Por eso es importante decirte que este es nuestro punto de vista, es cómo vemos la vida. Sé que algunos estarán de acuerdo, sé que algunos no lo estarán, me queda claro. Simplemente lo que yo te haría es invitarte a que analices tu concepto de no estar de acuerdo, desde qué punto de vista viene, porque muchas veces simplemente son creencias que repetimos a manera automática y nunca las cuestionamos si lo que nos dijeron, nos enseñaron es correcto o funciona o no funciona. Analízalo porque desde ahí puede estar el tema de que no logres avanzar. Pues bueno, un gusto tenerlos hoy en el podcast número 1 hablando sobre trabajo. Los esperamos en el siguiente podcast y un gusto saludarlos. Nos vemos a la próxima.